A las puertas de iniciar el foro virtual Memoria y Negacionismo, una mirada a las narrativas de impunidad en un contexto de autoritarismo creciente, este día martes 8 de diciembre de 2020. Tenemos invitadas de lujo este día con quienes esperamos compartir algunas experiencias y obviamente algunas impresiones sobre este tema interesantísimo e importante para nuestra región y para todo el continente latinoamericano. En esta ocasión nos acompañarán como panelistas principales Elizabeth Lira, Paula Orsini y Leonor Arteaga, a quienes poco a poco iré presentando. Para el inicio de este foro virtual, le cedo la palabra a Sonia Rubio Padilla de la Fundación para el Debido Proceso. Buenos días, tengan todas y todas y bienvenidos a este evento. Yo quisiera dar unas pequeñas palabras de introducción acerca de por qué es necesario abordar el tema de memoria y negacionismo, unas miradas a las narrativas de impunidad en el contexto de un autoritarismo creciente. Como la mayoría de nosotros sabemos, el siglo XX para América Latina significó una amalgama de dictaduras militares, gobiernos autoritarios, conflictos armados, con posteriores procesos de transformación marcados en algunos casos por firmas de acuerdos de paz, o en otros con el fin de las dictaduras militares, la celebración de elecciones populares, en fin, un proceso de transición hacia pretendidos sistemas democráticos. Cada uno con sus propias características y deficiencias, ¿no? Pero sí propició este proceso una rápida actualización de nuestros sistemas políticos y la asunción de diversos retos para los estados, pero sobre todo para la sociedad en su conjunto. Este proceso de democratización de las sociedades incluyó la responsabilidad estatal de resolver el problema del legado de las graves violaciones o las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos perpetuadas durante estas épocas autoritarias o de conflictos armados, ¿no? Que hasta ese momento se encontraban impunes y existía en aquel momento la esperanza de poder afrontar de manera responsable y estatal la resolución de las mismas. Y para ello fue necesario el auxilio de diversos actores, tanto nacionales e internacionales, que se fueron sumando poco a poco para enfrentar la impunidad de estos graves crímenes. Sin embargo, al revisar lo que ha sucedido en las décadas pasadas, esta esperanza no se logró, ¿verdad? No se concretizó del todo, porque al examinar lo que pasó en las décadas anteriores, no es difícil percatarse que persiste en nuestras sociedades dos narrativas que conviven mutuamente, confrontadas, no solamente en tribunales o en cortes, sino el día a día en la sociedad. Estas narrativas son las de las víctimas y los victimarios, que difícilmente se encuentran tonos intermedios entre estas dos posturas, porque estamos hablando de graves crímenes o crímenes atroces, en palabras de Naciones Unidas, que se estuvieron perpetuando en nuestros países o nuestros estados durante todos estos tiempos. A diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en el caso, en otras latitudes, por ejemplo, en el caso de Alemania, ¿verdad? Donde sí existe la construcción, se asumió la construcción de una narrativa, de una historia donde se reconocía exactamente lo sucedido de forma oficial, al menos en El Salvador, todavía existe esa deuda, todavía no existe un reconocimiento de una memoria colectiva, por lo tanto, todavía persiste de manera muy palpable estas narrativas de los victimarios. Entonces, nos llegaba a preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué motiva que persiste esta narrativa en casi 40 años, 30 años de finalizado el conflicto? Y la otra es, ¿qué impacto tiene esta narrativa en los fenómenos políticos sociales que estamos viviendo ahora? Esas, entre otras, son preguntas interesantes que el día de ahora las panelistas
la conversación que se tenga en este evento, vamos a tratar de contestar. Sin más, le cedo la palabra a Marco y solo termino diciendo que es importante hacer un análisis específico de lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en el pasado, para evitar que el día de ahora o el de mañana vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Es un gusto saludarte y gracias por tus palabras introductorias. Mi nombre es Marco Pérez Navarrete y formo parte de la Fundación Heinrich Böll para la región, y vamos a dar inicio a este foro, ya habiendo expuesto las razones principales de nuestro mayor interés. Presento entonces a la primera invitada de este foro, a Elizabeth Lira, una persona sumamente especial e importante para estos periodos de transición en Latinoamérica. Ella es psicóloga, es académica e investigadora enfocada principalmente en derechos humanos, historia y memoria. Elizabeth Lira posee más de 20 publicaciones en dichas temáticas, además de numerosos artículos y capítulos de libros. Como docente es responsable también de la formación de profesionales en temas como salud mental, derechos humanos, los que han atendido víctimas de Chile, El Salvador, Perú, Guatemala, Colombia, Estados Unidos, Siria y Turquía. Eso nos da un pequeño panorama de lo que Elizabeth puede aportar este día y obviamente nuestro respeto y admiración, profesora Elizabeth Lira, y muchísimas gracias por atender esta invitación. Le hago una pregunta y le cedo completamente la palabra por el espacio previamente acordado. Elizabeth, bienvenida a este foro. Muchas gracias por esta invitación. Es un agrado poder compartir con ustedes hoy día y voy a decir brevemente algunas cosas que nos pueden permitir conversar después. Una de las cosas más importantes que ha ocurrido, no solamente en Chile, sino que en América Latina, muy probablemente desde los inicios de la independencia en cada uno de nuestros países, es que el concepto de reconciliación política estuvo siempre asociado a la impunidad de todos los crímenes que se habían cometido en distintos tipos de conflictos, guerras civiles, represiones, etc. Y la impunidad fue, por tanto, el fundamento de la paz social, y durante muchos años, digamos, parecía como la única salida. Si ustedes leen, por ejemplo, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, se van a dar cuenta que ahí está plasmado este sentir, digamos, de cómo las autoridades destruían la información que permitiría tal vez cobrar cuentas de lo que habían hecho, y se dictaban estas amnistías inclusivas. Quizás sería en el año 95 o 96, no recuerdo exactamente, cuando Luis Joanet, que era encargado de Naciones Unidas en relación con las víctimas, habló de que la lucha de las víctimas contra la impunidad era lo que había modificado sustancialmente la visión sobre la paz, los derechos humanos y las relaciones políticas después de los conflictos, poniendo a las víctimas en el centro. Entonces, pensando en la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los elementos más importantes a considerar? Yo diría no solo en relación con el negacionismo, sino que también en relación con la impunidad. A mí me parece que hay 3 líneas por lo menos sobre las cuales deberíamos poner atención. Una es la memoria política y subjetiva de las víctimas. Una segunda son los archivos como fuente histórica, y son archivos de distinta naturaleza. Tenemos archivos de las instituciones de derechos humanos en la atención de las víctimas. Tenemos archivos judiciales. Tenemos archivos de organismos internacionales, de Naciones Unidas, de la OIT, en la Comisión de Libertad Sindical.
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Corte Interamericana. Tenemos investigación histórica académica y documentos y registros de distintas organizaciones sindicales, sociales, políticas, etc. Pero tenemos también una tercera línea que son las comisiones de la verdad, comisiones parlamentarias, comisiones profesionales en distintos países que abordaron alguna forma de registro sobre las violaciones de derechos humanos. El caso de Guatemala, que tiene una comisión oficial y una comisión de la Iglesia Católica, o en el caso de Uruguay, que solamente hubo una comisión oficial para la desaparición forzada, pero hubo una comisión no oficial organizada por ONG para registrar el impacto de la tortura. O en Brasil, el Brasil Nunca Más fue una iniciativa del arzobispado de Sao Paulo y de la Iglesia Metodista, en que hicieron una investigación durante varios años, documentando básicamente sobre la tortura en función de los archivos judiciales. Entonces, tenemos documentación que permite mostrar qué fue lo que efectivamente ocurrió. Y las pruebas constituyen el mejor argumento sobre su existencia. Pero el mayor problema es el acceso de la mayoría de la sociedad a esta información. En muchos países esta información es muy selectiva, es muy encerrada, es de pequeños grupos y el resto de la sociedad no tiene idea. En el caso de Chile, por ejemplo, el argumento de que la denuncia de las víctimas era falsa o estaba, digamos, fundamentada solamente en su subjetividad, y por lo tanto había intereses de falsearlo en función de obtener una pensión, eso se desmorona cuando en el caso de las distintas comisiones de la verdad encontramos información sobre 40.000 víctimas que dan su testimonio individualmente y especialmente que describen sus propias experiencias, pero también describen los recintos en los cuales esto ocurrió. Y cuando tenemos más de 1.100 recintos en el país donde se torturó sistemáticamente a las personas, algunos de ellos durante 17 años, otros durante 4, otros durante 8, es muy difícil desmoronar la información proporcionada por las víctimas. También yo diría que en la mayoría de los países, si uno piensa, por ejemplo, en el Centro de Memoria Histórica de Colombia, tenemos un esfuerzo gigante por reconstituir la experiencia de las víctimas vinculada a la situación política en las cuales estos hechos ocurrieron. Entonces tenemos un conjunto de investigaciones que apuntan a identificar las masacres, pero identificar el lugar, la historia del lugar, las víctimas, las organizaciones sociales, los victimarios, la existencia, digamos, de una red que posibilitó ese resultado, la existencia de una red que ha sostenido a las víctimas. Para mi modo de ver, la experiencia de las investigaciones del Centro de Memoria Histórica representan probablemente lo más deseable que uno pudiera hacer para todas las víctimas en todos los países, porque es muy distinto figurar con 2 líneas en una comisión de la verdad, como en el caso de Chile, en los familiares de detenidos desaparecidos, que se haga una historia de la comunidad, del problema, de las víctimas y lo que pasó después. Ahora, no tenemos que olvidarnos que estas situaciones se han hecho sobre la decisión y la voluntad de los trabajadores de derechos humanos que han trabajado por documentar la historia de las víctimas, por documentar su trabajo, porque se crearan estas comisiones, porque se reconociera a las víctimas y se establecieran políticas en su favor. Pero todo esto tiene los límites políticos de cada país. Y los países, como hemos visto, han fluctuado de gobiernos en que ha habido apoyo para estas iniciativas, como ha habido esfuerzos por desmantelar estas iniciativas. Entonces, lo que queda en algunos países es muy poco en comparación con lo que se requería o se hizo. Y en eso creo que estamos un poco a mitad de camino.
¿no? Estamos descubriendo cómo trabajar en condiciones muy adversas para que se reduzca al máximo la impunidad, para que efectivamente se puedan sancionar los culpables, pero especialmente para que la sociedad tome conciencia de un repudio moral y político de las violaciones de derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth, por esas palabras llenas de sabiduría, memoria y justicia. Es justamente una gran introducción para este tema dentro del foro, por lo que aprovechamos para continuar esta fluidez con respecto a la participación de nuestra siguiente invitada. Ella se llama Paula Orsini. Paula es una destacada politóloga, además ha estudiado estudios políticos aplicados para la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Políticas Públicas, y es egresada de la maestría en Teología Latinoamericana de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, además de participar en la comunidad de estudios decoloniales de El Salvador. Bienvenida, Paula, a este foro. Tu pregunta la leo en público. ¿Cómo inciden entonces las decisiones políticas de Estado en el debilitamiento institucional en cuanto a factores de protección a la ciudadanía, especialmente a las poblaciones más vulnerables? Es toda tuya la palabra, Paula. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Quiero aprovechar primero para agradecer la invitación y el lujo de estar aquí con todos ustedes, con vos, Marco, con Leonor, con Sonia y con Elizabeth, que es una referencia en estos temas. Me gustaría aportar algunas ideas a esto que hemos empezado a conversar, y yo creo que Elizabeth ha dicho cosas muy importantes sobre las que hay que volver el foco. Y al principio, Leonor, cuando hizo Sonia, cuando hizo la introducción, hablaba de la esperanza, ¿no? Y yo creo que hoy, para hablar del Estado y para jugar un poquito también con lo que fue el título del informe de la Comisión de la Verdad en El Salvador, hoy para hablar del Estado más bien parece que tenemos que hablar de locura que de esperanza, ¿no? Yo creo que después de la pandemia ha surgido y se impone cada vez más la pregunta de qué podemos efectivamente esperar hoy los ciudadanos y las ciudadanas de los estados, ¿sí? Sobre todo después de haber atravesado este año de pandemia, con todos los cambios que trajo y con todo lo que hemos visto que esta situación implicó para el reforzamiento de algunas lógicas, sobre todo vinculadas al uso de la fuerza, ¿verdad? Cada vez la política parece que pasa más por la exhibición y por el uso de la fuerza letal. Yo creo que ante esta pregunta, ¿qué podemos esperar los ciudadanos hoy por hoy del Estado? Al menos si lo vemos desde aquí, desde El Salvador o desde Centroamérica, creo que es claro un diagnóstico en el que podemos coincidir todos, más allá de las preferencias luego que cada uno tenga, pero creo que estamos en un escenario claro de debilitamiento del Estado y de retroceso de sus instituciones. Lo hemos visto en un montón de cosas concretas, ¿verdad? Aquí en El Salvador, por ejemplo, hemos visto en el último año cierre de muchas instituciones, cooptación de otras instituciones, sobre todo las que tienen roles de contraloría o de contrapeso sobre las tareas del Ejecutivo, del presidente. Hemos visto también que prácticamente se ha cesado de producir información pública, estadísticas oficiales, información confiable, que ha habido un aumento de la opacidad, que hemos pasado del principio de publicidad de la información otra vez a un principio de máxima reserva. Entonces, todo esto debilita la capacidad que tiene el Estado de responder a lo que los ciudadanos esperamos y debilita también la capacidad que tenemos los ciudadanos de saber qué está pasando también con esto que decimos las instituciones y la política. ¿En qué marco ha ocurrido todo este debilitamiento? Porque si ya nos parece preocupante este debilitamiento, bueno, hay peores noticias. Porque yo creo que toda esta situación se ha dado además en un marco discursivo, y quiero decir esto porque, bueno, uno de los temas que ustedes plantearon de manera centrada en el foro es la cuestión de las narrativas.
lo que vemos que florecen cada vez más las narrativas que están vinculadas y que dan soporte a los discursos de impunidad, también lo decía antes Elizabeth, a los discursos del negacionismo y en general a una deformación de la verdad o de la realidad, sea lo que podamos entender por eso, que luego lo podemos discutir, pero donde incluso aquí en el caso de El Salvador, en mismas cadenas oficiales del presidente, hemos podido ver la difusión de información falsa, de noticias falsas. Entonces realmente, ¿no?, cuando la democracia se basa teóricamente en el diálogo, en el consenso, en la participación, bueno, todos estos son elementos muy, muy nocivos que debilitan realmente la posibilidad de vivir democráticamente. Yo creo que este es el corazón más duro al que nos estamos enfrentando hoy. No sé si en toda América Latina, porque hay experiencias muy distintas. En el Cono Sur, creo que el movimiento de derechos humanos ha impulsado y ha logrado algunos cambios, esto lo decía también antes Elizabeth, pero creo que acá en Centroamérica, y bueno, especialmente es donde yo hablo, en El Salvador, el discurso de la impunidad es un discurso que no para de crecer, ¿no? Lo mismo que este discurso del negacionismo. Y es muy problemático las ideas sobre las que descansan estos discursos, ¿no? Por un lado, la idea de que la historia parece que es una línea de progreso que solo va hacia adelante, que solo va en una dirección, que todos los que se han quedado atrás ya no importan, ¿no? Porque de lo que se trata es de seguir para adelante, de darle nuevos pasos de progreso, nuevos pasos al desarrollo, y esta idea que tanto hemos escuchado de que ya no es necesario abrir las viejas heridas del pasado. Y la otra idea muy problemática sobre la que descansan también estos discursos es que no hay consecuencias para los actos. El que tiene el poder tiene la capacidad, así como la tuvo, de eliminar físicamente esos cuerpos disidentes, esos cuerpos que ofrecían, estoy pensando en la militancia, por ejemplo, de los años 70, de los años 80, así como se las pudo desaparecer, también se busca que desaparezcan todas las consecuencias que tuvieron esos actos. Entonces, si seguimos por este camino, lo que vemos es que lo que termina desapareciendo es la idea de justicia. Y al desaparecer la idea de justicia, bueno, es muy problemático pensar que podemos vivir en paz. ¿Qué está produciendo concretamente hoy en nuestros países esta insistencia en los discursos de la impunidad? Creo que lo que está reforzando, y lo dijo antes Elizabeth, y lo quiero retomar porque me parece que esta es la frase, el núcleo duro en el que tenemos que pensar, es que vivimos en sociedades donde la impunidad es el fundamento de la paz social. Y esto no se aguanta más. Si seguimos viviendo más allá, y aprovecho para decirlo hoy que estamos conmemorando también el tema de los derechos humanos y de la doctrina internacional de los derechos humanos, que por supuesto ha hecho un montón de aportes, sobre todo durante la última mitad del siglo pasado y en parte de este que vamos, por intentar abrir otras narrativas frente a esta idea, pero yo creo que hoy nos damos cuenta que la gravedad de la crisis que enfrentamos es insuficiente. Y que si queremos cambiar esto que algunos autores, por ejemplo, estoy pensando en la mexicana, en Sayac Valencia, hablan de cómo cambiar sociedades que están fundamentadas, basadas en epistemes violentas, en pensamientos, en conocimientos, en prácticas que siempre tienen como el último fundamento de la paz el derecho del más fuerte. El que puede hacer desaparecer, el que puede hacer asesinar, el que puede callar. Esto creo que ha llevado a nuestras democracias frágiles, incipientes, ahí hay toda una gran discusión entre los politólogos en la que no quiero entrar, si es un régimen híbrido o no, sea lo que sea que podamos acordar que hemos construido dentro del consenso democrático, hoy eso está, me parece, en juego. Y lo que vemos es que esta idea que nos han querido siempre vender, y que es la idea que está atrás de los discursos de la impunidad, que vamos para adelante, bueno, ojo, yo pregunto hoy en El Salvador, en nuestro futuro estamos más cercanos de construir y de tener una mejor democracia, o parece que en nuestro futuro estamos más cercanos de volver hacia el pasado autoritario. Entonces, pienso que esta idea de hacia dónde queremos mover la historia, hacia qué dinámicas, tiene que ser una
una cuestión central y que solo pueden impulsar las víctimas. Yo les cuento una experiencia concreta. Nosotros estamos en un esfuerzo ahora con un grupo de personas en El Salvador, un colectivo que se llama Salvadoreños y Salvadoreñas Construyendo Memoria, yendo una vez al mes al Estado Mayor Conjunto con un pedido muy puntual. Nosotros no estamos hablando, ¿no?, de verdad, de paz, de justicia. Queremos que devuelvan los archivos. Y menciono esto porque Elizabeth también habló antes de la importancia de los archivos. ¿Para qué son importantes los archivos? Bueno, para poder conocer la verdad, ¿no? Si no tenemos los archivos, podemos tener nuestras ideas, podemos tener cuentos, podemos tener discursos, pero los archivos son fundamentales para conocer la verdad. No puede ser que estos archivos sigan encajonados bajo llave por las instituciones militares, por las instituciones castrenses. Porque esta es una información que necesitamos todos los actores de la sociedad para poder construir una sociedad que nos conduzca no en la dirección en la que estamos yendo ahora, sino en una dirección diferente. La última vez que fuimos éramos 8 nosotros, porque también tenemos que hablar esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta necesidad de volver a poner en el centro la memoria como una práctica indispensable para reconstruir un futuro distinto, que no sea este futuro de muerte y de violencia hacia el que nos arrastran? Esto hay que hacerlo más una cuestión más de mayoría, ¿no? O ampliarlo. Pero bueno, el otro día éramos 8. ¿Cuántos eran los entre policías y soldados que salieron, digamos, a rodearnos? Eran más de 20. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo está de fresco este tema de la impunidad? ¿Cómo realmente estas heridas, que ellos dicen que están cerradas, que están en el pasado, que ya las hemos dejado atrás como sociedad, son heridas que están absolutamente abiertas y que cuando al menor intento de ir hacia ese pedido, hacia esa búsqueda, ¡pum!, vemos que el Estado salta respondiendo de la peor manera. E insisto en esta lógica: si no tenemos acceso a la información, si no tenemos acceso a los archivos, no podemos conocer la verdad. Si no podemos conocer la verdad, no podemos hacer justicia. Y si no podemos hacer justicia, no podemos vivir en paz. Entonces, me gustaría quizá dejar esta idea y este razonamiento para que podamos seguir conversando. ¿Por qué la memoria es tan central hoy por hoy? Porque si no hacemos memoria de todo esto que pasó, si no conocemos la verdad de nuestra propia historia, y además que no es una historia pasada, es la historia o nuestra personal, o es la historia de nuestros padres, o es la historia de nuestras abuelas, si no conocemos esa verdad, no podemos hacer justicia. Y si no hacemos justicia, seguiremos sin poder vivir en paz. Y lo que vemos es que ante esta situación, la posición del Estado, de las instituciones, no está haciendo hoy por hoy colaborar, no está haciendo hoy por hoy sumarse a este pedido de que necesitamos de que necesitamos construir justicia, de que necesitamos paz, sino lo que vemos al contrario es un crecimiento cada vez mayor de la violencia, ¿no? Lo que llaman también algunos autores de la teoría decolonial el necropoder. Cada vez más el poder del Estado aparece como un poder que promueve la muerte. Esto lo vemos en las comunidades, en El Salvador, incluso lo hemos visto en el marco de la pandemia, políticas que no tenían ningún sentido ni razón de ser, de confinamiento masivo de gente. Entonces, esto es lo que necesitamos frenar, porque por este lado, hacia donde vamos, no parece ser hacia más democracia, no parece ser hacia una mejor calidad de vida, no parece ser hacia mayor respeto a los derechos humanos, sino al contrario, una involución de esas lógicas violentas y autoritarias de las que hemos venido tratando de escapar en las últimas décadas. Muchísimas gracias, Paula, por tus palabras, tus experiencias y también por esas sacudidas cognitivas que nos das. Creemos perfectamente que esta es parte del problema coyuntural a través de los últimos 40 o 50 años de Latinoamérica. Como decía una buena amiga en Guatemala, vivimos de coyunturas a coyunturas. En ese contexto, paso a la intervención de la siguiente invitada, Leonora Arteaga. Ella es abogada y ha trabajado como procuradora adjunta de la niñez y la juventud en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, y también ha tenido experiencia trabajando para
la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas en El Salvador, además de ser comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado en El Salvador con la búsqueda, cargo que ha ejercido ad honorem. Actualmente trabaja para la Fundación para el Debido Proceso de PLF, a cargo de investigaciones, cabildeo, monitoreo y análisis de situaciones relacionadas con memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición de pasados conflictos armados o de contextos actuales de violencia estatal en América Latina. Leonor, bienvenida a este foro. Muchas gracias por tu participación. La pregunta que nos lleva en este momento, de acuerdo a lo que nos ha contado Elizabeth, a lo que nos ha dicho Paula, ¿cuáles crees que son las principales raíces de la impunidad en Centroamérica cuando hablamos de la memoria como justicia y resarcimiento para víctimas de la violencia autoritaria histórica? Es tuya la palabra. Muchas gracias, Marco. Un saludo a Elizabeth y Paula. Intervenciones que han dibujado de una manera muy clara, ¿no? Los dilemas, las dificultades que enfrenta América Latina para hacer convivir, por un lado, la memoria y la narrativa de las víctimas y de los grupos más desfavorecidos versus narrativas de actores de poder y de gobiernos que tratan de justificar y de instalarse en el poder a toda costa. Bueno, El Salvador, como buena parte de la región centroamericana, ha experimentado décadas de autoritarismo, ¿no? Durante el siglo XX, el siglo XXI. En El Salvador, así como en Guatemala, desde la década de 1980, la transición democrática implicó transformaciones del sistema político, del modelo económico, de la institucionalidad estatal en términos formales, y también tuvo algunos impactos en una recomposición social. Sin embargo, seguimos viendo que persiste una brecha muy grande entre las expectativas que esos procesos transicionales generaron, especialmente en las víctimas, y los resultados sociales y políticos que vemos de ese periodo y en la actualidad. Es decir, estos conceptos de democracia, de paz, de un nuevo constitucionalismo, no han sido capaces, eficaces para resolver los grandes problemas de pobreza, desigualdad, exclusión social e inseguridad. Eso lo hemos escuchado con frecuencia, pero ¿qué está detrás de todo esto? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué explicación podemos encontrar para estos desbalances, ¿no? Bueno, son fenómenos complejos y múltiples causas, pero un factor muy importante es que en El Salvador y en la región centroamericana, las élites económicas, las élites de poder han ejercido un control desmedido, casi absoluto, ¿no? De las instituciones del Estado a partir de aparatos políticos formales como son los partidos políticos, también los espacios corporativos de las empresas. Y se han instalado, ¿no? Y han fortalecido sus propias redes usando estos mecanismos formales, pero al margen de la ley, ¿no? E incluso asociándose con grupos ilegales o que están fuera de estos espacios estatales. Esta cooptación de estas redes ha generado un profundo debilitamiento institucional, ¿sí? Y ha generado, digamos, estas disputas solo entre estos grupos hegemónicos. Y finalmente esto ha llevado a que haya un reparto institucional entre las distintas grupos, entre estas distintas redes y entre distintos grupos. Y a su vez se ha intentado pues llevar al mínimo, ¿no? Cualquier expresión
que pretenda ser un control o un contrapeso de estas dinámicas. ¿Qué otro factor ha acompañado este continuo, ¿no?, de impunidad, de exclusión de los grupos mayoritarios? Bueno, eh, esta región también se ha caracterizado por un muy, muy fuerte militarismo, ¿no? Seguimos viendo una cultura militarista. Por un lado hay un militarismo porque hay un predominio, ¿no?, una influencia militar en las formas de gobierno, y eso en El Salvador estuvo presente, por supuesto, durante el conflicto armado, en el posconflicto, y lo vemos ahora. Nuevamente, este es un gobierno donde las narrativas de la importancia de las Fuerzas Armadas y del rol de las mismas como, digamos, los salvadores del país sigue muy, muy presente y muy fuerte. Además, de alguna manera hay también una militarización de distintas instituciones del Estado que debiesen por naturaleza ser civiles. Para empezar, la policía, pero también hemos visto que las tareas de prestación de servicios del Estado también tienen un enfoque militarista. Hemos visto sobre todo en la pandemia como al frente de la rendición de cuentas en materia de salud, etcétera, ha estado el ministro de Defensa, por ejemplo, que es, vamos, un hecho simbólico que retrata esta forma de gobierno muy militarizado. Pero además, digamos, es una forma de entender las Fuerzas Armadas sin que haya existido ningún quiebre, ningún antes y un después respecto de el rol de las Fuerzas Armadas en el cometimiento de atrocidades durante el conflicto armado. Es decir, vemos a un gobierno y a una Fuerza Armada que insisten en sostener una narrativa que los exculpa de cualquier crimen que se haya cometido, ¿no? Y si bien en El Salvador, igual que en Guatemala, hubo acuerdos de paz que prevían básicamente una refundación de las Fuerzas Armadas, esto ocurrió un poco en el papel, pero no en la forma como las Fuerzas Armadas se entendían y en la forma como a nivel público y colectivo hablaban de sí mismos. Además, también vemos en El Salvador que estas narrativas de militarización, de instalación de las élites, cuentan con buena parte del respaldo ciudadano, ¿no? Y esto es un elemento muy, muy, muy preocupante porque parece que distintos grados de autoritarismo están enmarcados en una especie de justificación que los gobiernos, digamos, sienten que la tienen a partir de la respuesta de la ciudadanía en favor de estas narrativas. Entonces, por tanto, ¿qué tendría que pasar en El Salvador? Yo creo que y eso lo vamos a conversar también en la segunda parte de este foro, creo que cualquier esfuerzo por desmontar, ¿no?, el autoritarismo, por instalar una contranarrativa a favor de la justicia y del Estado de Derecho, debe incluir no solo esfuerzos por sanar las instituciones del Estado, sino también debe incluir esfuerzos por generar una cultura de respaldo hacia la democracia y
digamos, de un mayor esfuerzo de que distintos sectores, empezando por el movimiento de derechos humanos, sean capaces de conectarse con una ciudadanía que no termina de comprender los impactos que tiene en su vida cotidiana alta dosis de militarización y de autoritarismo. Entonces, esa es una materia pendiente, ¿no? Como para toda la sociedad, especialmente para el movimiento de derechos humanos, de tal manera que quienes estén buscando nuevas formas de hacer gobierno más democrático, sean capaces de mostrar de manera amplia, ¿no? El por qué es importante esto para la vida de todas las personas. Gracias. Muchísimas gracias, Leonor. Muchas gracias por tus palabras. Ya prácticamente poniendo pies sobre la tierra centroamericana, tomando como ejemplo las acotaciones tanto de Elizabeth como Paula. Hasta el momento, una síntesis bastante express de lo que he expuesto hasta el momento. Incluye que los procesos de impunidad han propiciado que las bases elitistas y conservadoras en Latinoamérica hayan mantenido el dominio sobre poderes formales e informales basadas en economías legales e ilegales, democracias capturadas y carentes de participación ciudadana más allá de las urnas y falta de garantías para la no repetición. A esto le podemos sumar la aceleración de los procesos que fortalecen la desigualdad y la violencia en todas sus expresiones, las víctimas como grupos humanos que se renuevan en cada generación y que aunque los delitos represivos desde el Estado no son los mismos, tienen la misma meta y tendrán entonces las mismas consecuencias. Y a pesar de que las víctimas, que en nuestra región son muchísimas, han logrado sendos triunfos en los estados de derecho en Latinoamérica, los procesos han sido lentos y obstaculizados permanentemente por los grupos de poder, incluyendo gobiernos, milicias y élites económicas. Por lo tanto, la narrativa del olvido prevalece entonces como garantía misma para la impunidad y la represión de la justicia. El autoritarismo se convierte en la punta de lanza del sistema desigual oxidado, pero útil para la explotación, la mentira y el abuso en su narrativa. Elizabeth, tomando en cuenta estos elementos, ¿por qué crees que están regresando los múltiples rostros del autoritarismo en los últimos años en Latinoamérica? ¿O es que simplemente nunca se fueron? Bueno, yo creo que no se fueron nunca, porque si miramos el panorama en América Latina, después de guerras civiles o dictaduras un poco distintas que las dictaduras del siglo XX, de la mitad del siglo XX, la característica del periodo, digamos, de la Guerra Fría fue el convertir a los dirigentes sociales, a las organizaciones políticas en enemigos del Estado. Y de esa manera, la propuesta política era eliminar a los enemigos del Estado. Y esta visión, digamos, repetida desde el final de la Segunda Guerra Mundial, contrarrestada en parte, digamos, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no suficiente, y además porque se enraizaba, yo diría, la noción de enemigos del Estado en visiones muy antiguas desde el punto de vista político, significó introducir el exterminio como forma de resolver los conflictos. Por tanto, la salida política en la mayoría de los países que fueron salidas pactadas, con mayor o menor concesión, pero al final de cuentas son situaciones en las que prevalecieron acuerdos políticos que garantizaran la vida y la participación política de los antiguos excluidos y eliminados. Y eso no es algo, yo diría, fácil de implementar porque no hay uniformidad
en los distintos grupos políticos que se oponían a las dictaduras y participaban en las guerras civiles, pero tampoco porque en los sectores dominantes existía homogeneidad. Entonces, en cierta medida, las transiciones son un reflejo de ciertas culturas políticas y estructuras políticas existentes que negocian en torno a posibilidades y que no siempre esas se traducen en poder. Y creo yo que una de las cuestiones más complejas fue que durante todos estos periodos de dictaduras, de guerras civiles y demás, lo que fue perseguido fue la asociatividad, o sea, que la gente estuviera organizada en sindicatos, en partidos políticos, en agrupaciones sociales. Y como que las únicas organizaciones en algunos países que sobrevivieron fueron las organizaciones de familiares de víctimas, pero el resto de las organizaciones estaba muy debilitado. Entonces nos enfrentamos a una situación de transición sumamente asimétrica y que ha costado mucho revertir en muchos países. Lo que no tenemos que olvidar, en el caso de Chile es muy claro, el plebiscito que termina con la dictadura implica que un 54% de personas estaban de acuerdo en terminar con la dictadura y un 44% estaba de acuerdo en continuar con Pinochet. Cuando uno tiene ese nivel de división política en la sociedad, tiene realmente muchas dificultades efectivas de poder implementar situaciones que restablezcan el Estado de Derecho, que tengan la capacidad de poder dar reconocimiento a las víctimas en el grado y plenitud que se requiere. Entonces, en todos nuestros países, las transiciones y las políticas en favor de un cambio social han tomado mucho más tiempo que la gestación y la duración de los conflictos, pero también han permitido la reorganización y la resistencia de los sectores que fueron dominantes durante las guerras civiles o durante las dictaduras. Entonces, creo que una de las mayores dificultades que tenemos es aceptar que ciertos cambios solo son posibles mediante negociaciones y que en la mayoría de nuestros países se ha derrotado la capacidad de imponer una visión sobre otra. La mayor dificultad en el caso de Chile es el efectivo y gran poder que ha tenido, no el pinochetismo, que yo creo que está muy en decadencia hoy día, sino que lo que perduró de ello, que es la concentración del poder económico, la capacidad de controlar políticamente las reformas sociales, y eso derivó en el estallido social del año pasado, y la gran expectativa es canalizar políticamente esto a través de la formulación de una nueva constitución. Pero no nos podemos engañar, los problemas no se resuelven con una nueva constitución, aunque pudiera ser el punto de partida. Y yo creo que tenemos que contar con sociedades muy divididas, donde hay, digamos, mucho más capacidad de resistencia subjetiva, más que política, de parte de la gente, porque hay mucha información a través de las redes sociales y las personas se sienten humillados, excluidos, atropellados, pero no tienen, en la mayoría de nuestros países, canalización política, formas de participación. Hay un gran desprestigio de la política y de los partidos políticos. Entonces, uno de los mayores riesgos que yo veo es que toda esta insatisfacción y esta rabia y esta, digamos, emocionalidad muy fuerte respecto de las injusticias no tengan canalizaciones eficaces para poder transformar las relaciones de poder en nuestros países. Mientras sea exclusivamente reacciones emocionales, va a haber mucha violencia, mucha rabia y mucha injusticia y muy pocas posibilidades de modificar la situación. Y ese es el riesgo futuro, ¿no? ¿Cómo podemos canalizar todas esas energías y esas voluntades y esas,
deseos de justicia y de participación en formas eficaces que puedan modificar esta relación asimétrica. Muchísimas gracias, Elizabeth. Es sumamente importante lo que acabas de señalar y es de igual manera importante reflexionar que parece que la democracia sigue siendo una utopía también inalcanzable de los pueblos, o más bien es una expresión también impuesta a través de estos sistemas que finalmente siguen siendo patriarcales, neoliberales o violentos. En ese sentido, Paula, ¿cómo crees que incide el debilitamiento institucional del Estado en la adopción de políticas de protección a la ciudadanía, especialmente en las poblaciones más vulnerables? Sí, sí, Marco. A ver, quisiera retomar este punto, ya que estábamos también hablando de la utopía, de si la democracia sigue formando hoy parte del horizonte utópico de nuestras sociedades. Creo que esta es un poco la pregunta en la que tenemos que comenzar a pensar, y no porque cualquier crítica que hagamos a la idea de democracia implica que entonces estamos a favor de arreglos autoritarios, sino porque tenemos que empezar a reconocer que estamos en un momento, en un punto histórico de inflexión en el cual posiblemente estas democracias que hemos conocido empiezan a ser insuficientes para hacer frente a los desafíos que tenemos. Entonces, no es una crítica a la democracia pensando en que estábamos mejor, como hay gente que dice acá, ¿no? Con Martínez, con el Martiniato. No es una crítica a la democracia para volver al autoritarismo, sino es una crítica de la democracia para ver cómo hacemos que sea un sistema que pueda dar mayores respuestas a lo que la sociedad necesita. Y en ese sentido, esta idea de utopía, ¿no? Galeano habla de la utopía diciendo que es como que la utopía está ahí, yo me acerco un paso hacia ella y ella se va un paso más para atrás. Las utopías no se cumplen, ¿verdad? Están más bien como un horizonte ahí que nos inspira o que nos marca una dirección. Tienen mucho de idealismo las utopías y yo creo que en América Latina lo que estamos viendo y lo que estamos reflexionando o intentando reflexionar hoy desde las experiencias propias de América Latina con un gran grado de creatividad y de originalidad, es realmente en las topías que son posibles para nosotros, ¿no? Digamos, en los lugares concretos en los que estamos viviendo, en los lugares concretos, en nuestras experiencias concretas, y cómo poder hacer de estos lugares, de estos topos, de estas topías, lugares que tengan mayor bienestar y mayor calidad para nuestras vidas. Ahí hay un debate muy grande, sobre todo desde el giro de colonial. Hay una idea de que la democracia que hemos conocido hasta ahora, esta democracia representativa, basada en una división de poderes, si la historizamos un poco, bueno, vemos que es producto también, que no es un modelo universal, que no es un modelo válido para todo tiempo, para toda población y para todo lugar, es un modelo que responde a un desarrollo histórico muy preciso, que no es en América Latina, sino que ha sido sobre todo de los que llamamos los países del primer mundo, de Europa o de Estados Unidos, que es un modelo que tiene una división de poderes donde, ojo, que no todos esos poderes que nos van a gobernar son elegidos democráticamente. Estoy pensando, por ejemplo, en el poder judicial y en el problema que tenemos con la justicia, ¿no? Y si la justicia posiblemente sea el más elitista de los tres poderes en los cuales se basa nuestro sistema de democracia representativa, ahí no hay elección popular, ¿no? Pero sin embargo termina siendo quien desempata en las situaciones de conflicto. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que hay una gran sensación, y esto lo podemos ver, bueno, este año por la pandemia un poco se ha detenido, pero si vamos al 2019, si empezamos a ver desde el mismo Chile, pero pasando por Bolivia, pasando por Ecuador, pasando por Brasil, pasando por Colombia también. O sea, han habido grandes movimientos ciudadanos que han salido a la calle para decir, este sistema no va más, con este sistema no sentimos que tenemos participación ni que somos representados. Entonces creo que esto marca
un poco uno de los desafíos históricos que tiene este momento. Empezar a pensar cómo recrear estas formas que regulan nuestra convivencia. Elizabeth decía también, bueno, en Chile vamos ahora por la nueva Constitución, pero tampoco va a ser una solución mágica, porque estamos en un momento en que es necesario pasar también solamente del nivel de los arreglos institucionales y empezar a problematizar realmente las bases sobre las que descansa nuestra posibilidad de ser en común, nuestra posibilidad de vivir juntos, de ser una sociedad. Yo creo que esta crítica que se está haciendo cada vez, me parece, con más fuerza a esta idea de democracia representativa que se trajo, puede aplicar también, y tenemos que pensarlo en relación a los derechos humanos. También, si historizamos el paradigma de los derechos humanos, producto también de las dos grandes guerras mundiales, bueno, pero la pregunta es, ¿ese paradigma nos sirve hoy a las víctimas en América Latina? ¿Existe en realidad hoy para las víctimas en América Latina un bien común al que todos tengamos derecho? Y cuando empezamos a pensar esto fuera de lo políticamente correcto, y retomando, estoy pensando, por ejemplo, yo estoy hablando ahora desde El Salvador, en el discurso de algunas víctimas torturadas, asesinadas, como Monseñor Romero, como Ignacio Yacuría, y lo que ellos representan de todos los asesinatos, las desapariciones, las torturas que hubo. Y miren qué fuerte lo que ellos dicen. Yacuría va a decir, no existe el bien común, no hay bien común. Lo que hay es mal común. Y de esto las víctimas pueden dar testimonio. Lo que hay es mal común porque estamos viviendo todos en un sistema marcado por estas características que ustedes decían antes, lo que vemos que en realidad lo que produce es la posibilidad que en cualquier momento cualquiera de nosotros, algunos más que otros, pero cualquiera de nosotros pueda ser víctima de una arbitrariedad, pueda ser víctima de un atropello, pueda ser víctima de una violencia completamente injustificada. Entonces, esta es la realidad en la que vivimos. No es una realidad de bien común y compartido, es una realidad de mal común. Y hay que pensar qué es necesario hacer para revertir esta realidad, porque lo que hemos visto hasta ahora es que pensar que tenemos unos derechos humanos, que compartimos un bien común, ha sido un discurso que en la realidad ha servido también para encubrir no a porciones de la población, y esto es lo problemático, sino a las grandes mayorías. Entonces, ¿qué democracia es posible construir cuando ha sido una democracia negadora de derechos, negadora de reconocimiento, no para sectores de la población, sino para las grandes mayorías? ¿Es posible entonces hablar de una democracia, de un gobierno del pueblo, de un gobierno de las mayorías, cuando es un sistema que ha servido para encubrir, para invisibilizar a estas mayorías? Entonces creo que estas son algunas de las preguntas a las que tenemos que hacer frente. Y que tenemos que hacer frente, y vuelvo sobre el tema de la memoria porque me parece central. Esto es un discurso también, el de la democracia liberal, representativa, el de la institucionalidad, el discurso de los estados, pero también hay un montón de experiencias en América Latina que no son utópicas, porque están sucediendo ya en muchos lugares de nuestro continente, donde hay comunidades que han empezado a problematizar estas ideas y a intentar generar otros arreglos de convivencia. Algunas son muy conocidas, y estoy pensando, por ejemplo, en la experiencia que viene haciendo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero también aquí mismo, al lado de El Salvador, en Guatemala, cómo han estado afianzando las instituciones para vivir, digamos, dentro de acuerdos de comunalidad, muchas comunidades indígenas que vienen haciéndolo hace años y que han logrado hacer, a partir de estos arreglos de comunidad, una base para resistir muchas veces la violencia que ha ejercido el Estado sobre sus cuerpos, sobre sus territorios, sobre sus demandas y sus pedidos. Entonces, tenemos que volver a conectar con todas estas experiencias, tenemos que volver a hacer memoria, que no siempre hemos vivido así, que no siempre este modelo de democracia, que a veces nos parece que es el único posible y que solo vamos a lograr cambios si trabajamos dentro de estas instituciones. Yo creo que estas instituciones, para mí, desde mi perspectiva, han llegado a un límite.
y que es necesario repensarlo. En este repensamiento no es necesario inventar ni recrear todo de nuevo. Es necesario hacer memoria, es necesario volver a conectarnos con otras formas de organización de la tierra, de organización de los bienes, de organización de las relaciones entre las personas que existen, que han existido, que han resistido y que hoy no nos muestran un pasado, sino que nos traen al presente posibles formas de reconfigurar un futuro en el que las víctimas tengan espacio. Porque si seguimos por esta línea de la que hablábamos antes, de pensar que esta es la única historia y que solo podemos seguir avanzando en este sentido y en esta dirección y en una mejora ilimitada de estas instituciones, yo creo que por ese camino cada vez nos acercamos más a un futuro que no es el nuestro. Es un futuro en el que nosotros no tenemos espacio. Es un futuro en el que las víctimas no tienen espacio, no están ni puestas al centro ni contempladas de ninguna manera. Entonces, ¿cómo abrir para nosotros mismos un espacio de futuridad, un espacio para imaginar que nuestra vida puede florecer, que nuestra vida puede ser mejor? ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo en que al menos la vida, ¿no? O sea, imagínense, hablamos de bien común y ni siquiera la vida está garantizada para la mayoría de la gente. Ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo que es que el don de la vida, que la vida es un derecho básico y eso sí debería ser sagrado y todos deberíamos tener derecho a vivir. Ni siquiera en eso hemos podido, en el marco de las sociedades que tenemos hoy, plantear un acuerdo. Entonces, es necesario empezar a buscar esos acuerdos, porque mientras no los busquemos, seguimos en este camino que nos conduce hacia más muerte y hacia más violencia. E insisto, en este camino no tenemos que ser grandes inventores, sino la luz, la guía, la orientación que tenemos en este camino es sobre todo nuestra memoria. Hay experiencias en América Latina de comunidades que han venido pensando esto, que han propuesto prácticas diferentes, y pienso que con mucha humildad, digo nosotros, porque generalmente los que hemos podido ir a las universidades, esta es la historia que hemos estudiado, ¿no? O sea, los politólogos hemos leído a Montesquieu y su división de poderes, hemos leído a Locke y la propiedad privada como base de todo el sistema, de toda la posibilidad de hacer sociedad. Bueno, todas estas ideas hay que empezar a verlas con un poquito de sospecha, con un poquito de desconfianza, y empezar a conectar con los saberes que nuestros pueblos, que nuestras mayorías, que los que siempre hemos visto de menos han sabido preservar, han sabido mantener, han sabido resistir, y que hoy pueden ser ejemplos o pueden ser caminos para ver cómo tenemos que continuar. En esto las víctimas son centrales, porque tienen esa memoria. Los que están más urgidos hoy por lograr justicia son las víctimas. Por eso, si queremos reconvertir este sistema y tener una democracia en la que podamos, como decían los viejos discursos, educarnos, comer, tener salud, bueno, hay que volver a pensar la democracia ya no como un proyecto de élites políticas, ya no como un proyecto de partidos políticos, sino como un proyecto de sociedad, un proyecto inclusivo de todos los que somos. Pero para eso es necesario también reconocer que muchas personas, estoy hablando, por ejemplo, de las disidencias sexuales, estoy hablando de los más pobres, estoy hablando de las personas que viven en comunidades rurales, ¿cuál ha sido para ellas su experiencia de la democracia? Si no la conocemos y si no somos capaces de incluirlos, es imposible pensar que vamos a transformar. Entonces, me parece que esto tiene que tener un papel central. Y hay gente que dice, ay, pero eso es muy, muy utópico, eso no es realista. No, lo que no es realista es esto, porque esto no está generando una realidad en la que podemos vivir todos. Entonces, combatir esto y proponer alternativas me parece que es un poco la tarea del momento, y que hay ya dándose otras formas de arreglos democráticos, otras formas de arreglos de convivencia social, otras formas de proponer la comunalidad en la que podemos empezar a fijarnos. Y quizá para cerrar, y me parece que esta es una experiencia que nos trajo la pandemia, mucho tiempo hemos vivido bajo la distinción, bajo el binomio, bajo la dicotomía Estado-mercado, ¿no? Se suponía que el Estado te podía proveer mejor de los bienes. No,
en realidad el mercado te puede proveer mejor. Bueno, yo creo que un poco lo que hemos visto con esta situación de pandemia es que ya el mercado no pudo dar respuesta a esta situación que enfrentamos, el Estado tampoco en muchos casos, o la ha dado mal, como decía Leonor también, incrementando el uso de las fuerzas públicas, incluso en la política sanitaria, incrementando la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle. Entonces, quizá esta dicotomía ya es falsa. Quizá Estado y mercado ya funcionan como parte, no ya de dos polos sobre los que elegir, sino como parte de un mismo mecanismo. Y cuando realmente la emergencia llega y el zapato aprieta, quienes parecen que pueden sacar la vida adelante han sido las redes que tenemos, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Entonces, cómo toda esta politicidad que habita en la sociedad, cómo expresarla en nuevos arreglos de convivencia para todos, creo que es en lo que tenemos que empezar a pensar cada vez, a pensar y a poner en práctica cada vez de una manera más comprometida. Muchas gracias. Gracias, Paula, por tu reflexión. Creo que nos has dado en el centro una interpretación muy buena sobre la fragilidad democrática y obviamente de lo exhausto que puede estar los intentos de un modelo democrático que nunca funcionó, al menos en esta región del planeta. Leonor, justamente volviendo a eso y como pregunta última del foro para ustedes como panelistas, viendo esas falsas dicotomías que señalaba Paula, viendo la necesidad de una reconversión sobre el estudio de la memoria que señalaba Elizabeth, ¿crees que es posible que el Estado de Derecho enfrente y pueda derrotar finalmente a las expresiones del autoritarismo, considerando que justamente ese Estado no es necesariamente lo que buscamos como sociedad utópica? El concepto de Estado de Derecho se ha vuelto en los últimos años muy controvertido, ¿no? No solo desde la academia, ya Paula anotaba algunas ideas en esa línea, sino desde la práctica, ¿no? Realmente el modelo de Estado de Derecho es lo que las sociedades necesitan, es una idea agotada, deberíamos buscar otras expresiones. Yo creo que no es como ningún concepto, no es una idea absoluta y pueden encontrarse nuevas formas, sobre todo desde las expresiones comunitarias y desde otras formas de entender el mundo como la de los pueblos indígenas, pueden encontrarse distintas maneras de construir una sociedad, un país y formas de convivencia. Pero hoy por hoy el Estado de Derecho es la forma de organizar la sociedad que está en nuestras constituciones en América Latina y es, digamos, como la base de este pacto social que hemos encontrado hasta ahora como la forma de relacionarnos. Si teóricamente el Estado de Derecho es el camino para superar la impunidad, no necesariamente es la cura para la impunidad, pero al menos es el antídoto, ¿no? Y además también un antídoto para los autoritarismos. Si nos atenemos a como los principales enunciados del Estado de Derecho, que es la sujeción de los gobernantes y gobernados al imperio de la ley, que exista un sistema de pesos y contrapesos, que hay un proceso de alternancia institucional basado en la participación de procesos electorales con algún grado de confiabilidad, fomento de la participación ciudadana informada, fomento de una cultura de debate como digamos, un sustituto, ¿no? De una cultura de imposición de una única visión y de violencia armada. Esos son los presupuestos, pero está claro que la historia de Centroamérica y El Salvador, digamos, no hay ningún modelo de Estado de Derecho perfecto que haya cumplido con todos estos presupuestos. Sigue siendo una asignatura pendiente, pero es a su vez el horizonte hacia el que deberíamos seguir caminando. Un elemento fundamental del Estado de Derecho
es la importancia de que hayan distintas contralorías al poder, ¿no? Y eso precisamente los poderes absolutos como los que por mucho tiempo ha existido en Guatemala y quizás lo estamos viendo ahora en El Salvador de nuevo, son poderes que intentan eliminar cualquier forma de veeduría, de control. Y esa es la razón por la cual estos poderes, ¿no? que pretenden transformarse en la única voz, van directamente hacia las instituciones contraloras, sobre todo hacia los poderes de justicia, ¿no? Un poder de justicia con algún grado de independencia le es bastante incómodo porque ese poder judicial debería tener el rol de detener los exabruptos del poder. En El Salvador hemos visto distintas dosis de intervención del Poder Judicial, en algunos casos muy efectiva y en otras ha quedado en deuda. El Poder Judicial en El Salvador, sobre todo en relación con los crímenes del conflicto armado, no estaba a la altura, ¿no? de la historia. Recién está empezando a caminar en uno de los casos que es el de la masacre del Mozote, un caso muy importante. Entonces, además el Estado de Derecho no debe entenderse como una defensa absoluta y, digamos, literal de la legalidad puramente tal, ¿no? Sino que debe ser un Estado de Derecho que tenga un significado sustantivo que esté basado en el reconocimiento y la implementación de los derechos de las personas, porque el término Estado de Derecho y legalidad también ha sido usado por los mismos sistemas autoritarios para justificarse, ¿no? y para manipular. Es decir, esa expresión ha sido usada en muchos casos para revestir a los autoritarismos de una falsa apariencia jurídica que en la práctica en realidad está permitiendo una concentración del poder vía legal. Es decir, un Estado de Derecho real por un lado debe estar enfocado en la garantía de derechos humanos y por otra debe ser un mecanismo que elimine o reduzca la posibilidad de una actuación arbitraria, ¿no? Y que debe de alguna manera balancear esa relación desigual, asimétrica que existe entre el poder formal de un gobierno, de las instituciones estatales, versus la ciudadanía. En este contexto y en El Salvador de hoy, tanto para los crímenes, para las atrocidades del pasado, ¿no? Es decir, del conflicto armado, como las nuevas formas de criminalidad de hoy, la búsqueda de justicia se constituye, digamos, no solo en un imperativo de derecho, sino en una necesidad, ¿no? Desde lo histórico, lo psicosocial, para que las víctimas encuentren explicaciones y sentido a sus experiencias. Y ojalá también para que haya algún efecto en la no repetición. Todos estos años en El Salvador, marcados por tantos espacios de olvido y de rechazo de las vivencias de las víctimas, han venido sumando agravios, ¿no? De ese modo, los juicios que están en marcha, por ejemplo, traigo a nueva cuenta el del caso del Mozote, son, digamos, políticas y jurídicamente relevantes. Y su desenlace, ojalá, digamos, exitoso en términos de que signifique algo importante para las víctimas, sean vectores de avance para el sistema judicial, para la memoria colectiva y finalmente para dignificar a las víctimas a nivel individual y también comunitario.
Puedo cerrar diciendo que El Salvador ha sido un país donde el conflicto armado generó una ruptura profunda del tejido social y comunitario, cuyos efectos seguimos viendo hasta ahora, no solo en términos de polarización y de narrativas contrapuestas, sino sobre todo ha existido un miedo a hablar de lo que pasó en aquel momento, y sigue habiendo mucho miedo de hablar de lo que está pasando ahora y de transformarse de nueva cuenta en un enemigo del Estado y ser considerado como tal alguien que deba ser de alguna manera eliminado o excluido. Por eso es muy importante abrir los debates, las conversaciones para, digamos, ir dejando de lado estas formas donde la ciudadanía no se siente validada para participar y hablar de lo que le ocurre, y no se siente parte de la cultura política. Yo quiero terminar diciendo que El Salvador tiene, por un lado, sí, un nuevo autoritarismo, digamos, muy marcado desde las formas de conducirse del Estado, pero también hay distintas nuevas expresiones de participación ciudadana como esta que está clamando por la apertura de archivos militares que nos contaba Paula, como otras que vienen desde el movimiento de familiares del conflicto armado, y son expresiones que siguen siendo válidas, importantes y que hay que potenciarlas. Digamos, no todo está perdido. Tenemos, digamos, siempre hay grietas, ¿no? en estos muros de impunidad, y son expresiones que tenemos que también ver, ¿no? Que tenemos que ponerle la mirada a lo bueno, a la potencialidad que tienen estos distintos movimientos para poder revertir y hacernos presentes, y al menos ser esa voz incómoda y esa voz disonante que pueda de alguna manera señalar los peligros del autoritarismo y la necesidad de encontrar otras formas de hacernos sociedad y de hacernos seres humanos. Muchas gracias, Leonor. Has hecho una buena síntesis de lo que sucede no solamente en El Salvador, sino que en muchos países de Latinoamérica y de otras regiones del mundo donde la pandemia ha exacerbado y acelerado estos procesos autoritarios. Tenemos un comentario y una pregunta. Por cuestiones de tiempo será lo único que nos queda pendiente. El comentario de Juana Guerrero Gárnica dice: gracias por esta necesaria crítica. En realidad lo que nos toca es empezar a repensarnos desde nuestros orígenes, desde los saberes de los pueblos y desde la memoria de las víctimas y sobrevivientes. Y tenemos una pregunta de Almendra Nosh. Es importante, dice, hacer una revisión del discurso y de las prácticas del movimiento, entre comillas, de derechos humanos, después de acuerdos de paz y sobre todo en los últimos años, para saber si se centra en las víctimas, en todas las víctimas, respetan su heterogeneidad, su memoria, sus voces, salen de las lógicas de exclusión, pregunta Almendra, y eso es una pregunta que le cedo la palabra a Elizabeth, considerando su conocimiento sobre diferentes movimientos sociales, especialmente históricos y contemporáneos en Latinoamérica. Elizabeth, ¿qué te parece esta autocrítica, esta reflexión que nos señala Almendra? Bueno, yo creo que es un gran desafío porque de alguna manera las víctimas no escapan a las consecuencias del conflicto. Y todos los que participamos somos parte de un sistema institucional, organizacional, valórico, en el cual parte de nuestras vidas se juega en eso. Entonces, muchas veces estas luchas entre grupos o entre visiones son luchas casi, yo diría, insolubles, porque reflejan en cierta forma el dolor padecido, las pérdidas, las expectativas, los proyectos políticos,
y la frustración frente a la imposibilidad de poder resolver cuestiones que están en distintos niveles. Generalmente las organizaciones de víctimas no discuten su propio desarrollo. Y yo creo que es muy distinto estar unidos en una primera etapa, cuando lo que hay es un gran desconcierto y un gran miedo sobre el desenlace que pudo afectar a las vidas de las personas que queremos, a cuando han pasado 20 años o 30 años y en la práctica no sabemos más de esas personas, no tenemos ninguna respuesta de parte del Estado, las acciones que hemos emprendido no han dado resultados o se han frustrado, entonces acumulamos una especie de mochila de cuestiones objetivas, políticas, y de cuestiones subjetivas y de pérdidas. Es muy difícil tramitar eso sin poder trabajar sobre lo que eso implica. Y no es espontáneo. A todos nos cuesta pensar y aceptar que en el curso del tiempo nos hemos diferenciado, nos hemos distanciado, que ya no estamos cerca, que ya no creemos lo mismo, o que nuestras expectativas eran quizás excesivas y no logramos nada. A mí me parece que la combinación entre problemas políticos y el desgaste a lo largo de los años y la frustración de los resultados son dimensiones casi insolubles y que tendríamos que ponerle atención, porque las personas en el fondo han dedicado su vida a esas organizaciones y los resultados no son reconfortantes, muchas veces totalmente al revés. Entonces, a mí me parece que eso varía de país en país. Por ejemplo, si uno mira, también depende de la manera como valoremos los resultados. Si uno mira el esfuerzo de las abuelas de la Plaza de Mayo, a lo largo de muchos años han ido logrando encontrar a esos niños que fueron apropiados, pero ni todos, y tampoco esos niños encontrados ha sido fácil para ellos vincularse a esa organización, reconocer la historia que les tocó vivir. Entonces, estamos hablando de situaciones sumamente difíciles y muchas veces nuestras expectativas son gigantes, precisamente por el drama que está incluido. Y sobre eso me parece que tenemos que reflexionar más, porque no basta con la voluntad de sacar adelante, desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, el reconocimiento de esos niños, sino que también hay que dimensionar las contradicciones y quizás la imposibilidad de ellos mismos en este momento en que son encontrados de incorporarse a esta búsqueda. Entonces, creo que los temas que nos ocupan son excesivamente complejos, no tienen soluciones simples y quizás cada uno de nosotros individualmente no tenga claridad sobre qué hacer. Por eso me parece tan valioso el poder juntarnos a conversar e intercambiar nuestras visiones y también nuestras frustraciones y nuestros errores y nuestras dificultades. Este es un desafío muy, muy difícil, más aún con lo que partimos conversando, que es la vuelta a una especie de, a una vuelta de control para que las sociedades no tengan que enfrentar las consecuencias de esa violencia y no tengan que hacer políticas de reparación y la búsqueda un poco, yo diría, ingenua, porque para mi modo de pensar hoy día, precisamente lo que estamos haciendo aquí, a través de la tecnología tenemos capacidad de reproducir hasta el infinito los testimonios de las personas. Entonces, lo que hace 50 años implicaba tomar nota, ni siquiera grabar, porque hace 50 años no podíamos casi grabar. Hoy día se puede grabar visualmente, reproducir infinitamente. Hay muchos recursos para que las personas tomen conciencia de lo que ha ocurrido, pero no basta con que tomen conciencia. Necesitamos que las personas se comprometan a cambiar determinadas cosas y en eso ahí se vincula lo subjetivo y lo político de una manera
muy complicada. Gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Ha sido reconfortante escuchar tu reflexión. Vamos a proceder entonces a la finalización de este foro virtual, que es apenas, creo que el inicio de reflexiones y de pensamientos sobre los derechos humanos, cuya validez, cuyo valor, cuya apropiación solamente se notan cuando hacen falta. Ese es justamente parte de los mensajes que queríamos dar hoy, y agradezco infinitamente la participación de Elizabeth, de Paula y de Leonor. Elizabeth, un párrafo para tu despedida. Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de haber podido participar esta mañana y de compartir y conversar. Y espero que no sea la última vez. Y me gustaría seguir comunicándonos en esto porque necesitamos pensar. Yo creo que no solamente necesitamos tener esperanza, necesitamos que las cosas cambien, y para que las cosas cambien hay que trabajar y pensar. Gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Paula, un párrafo para tu despedida. Bueno, en el mismo sentido que comentaba Elizabeth, sigamos conversando, sigamos dialogando. Es lo más transformador que podemos hacer, es lo opuesto a la violencia. Encontrarnos a dialogar. Sabemos que partimos desde experiencias distintas, que posiblemente tenemos también ideas distintas sobre hacia dónde queremos llegar, pero el mejor ejercicio que podemos hacer para alimentar esta democracia agónica que tenemos, pienso que es el diálogo. Así que agradecer la invitación y quizá sí me gustaría hacer un último comentario. Me parece muy importante esto que se dijo en último momento, la importancia de generar un movimiento de derechos humanos, un movimiento con las víctimas que sea autónomo, porque una de las experiencias que hemos tenido en El Salvador también es un movimiento que ha estado muy vinculado a un partido, ¿verdad?, al FMLN, y en la medida que ese partido colapsó, vemos también que hay muchos problemas para que el movimiento de derechos humanos y el movimiento de defensa de las víctimas pueda seguir avanzando con la calidad que tiene que avanzar. Entonces, encontrarnos con autonomía también de las formas, de las historias, ver cómo seguimos dialogando y cómo también metemos a estos diálogos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las próximas generaciones, porque si no hacemos este enganche, la posibilidad de volver a caer en la violencia del pasado se agiganta. Muchas gracias, Paula. Leonor, tu despedida. Muchas gracias, Elizabeth y Paula, por sus reflexiones que nos hacen realmente repensar con qué contamos para seguir adelante, ¿no?, en la región. Yo quiero terminar rescatando la idea de que las víctimas, los familiares, los movimientos de derechos humanos, las personas que estamos en estos espacios, también tenemos poder de transformación, poder de cambio. Y la historia lo ha demostrado. Hay distintas formas en las que tenemos que seguirnos haciendo presentes. Porque si nos sentimos desvalidados y ya cerramos, ¿no?, la historia, vamos a dejarle el espacio a quienes están a favor del autoritarismo y la violencia, y eso no puede ocurrir. Así que sintámonos animados a encontrar caminos para construir una forma distinta de hacer las cosas como se ha hecho en muchos momentos históricos en la región. Muchísimas gracias, Leonor. Ha sido un gusto, Elizabeth, Paula, Leonor, establecer este foro virtual. Gracias a la Fundación para el Debido Proceso y a la Fundación Heinrich Böll. Es un gusto haberlas tenido como panelistas. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron pendientes de esta presentación y a las que lo estarán en el futuro a través de las réplicas en este espacio grabado. Muchísimas gracias y nuevamente la lucha por los derechos humanos continúa como hace 50 años, hace 200 y como hoy. Muchísimas gracias de parte de ambas instituciones y de las panelistas participantes. Hasta luego.